Estamos hablando de educación, ciencia y tecnología. Claramente, como pudimos observar en los testimoniales, muy pocas personas conocen a científicos mexicanos. Y claramente el talento y la capacidad de los mexicanos se ha visto reflejada en personas que han innovado en materia de protección medioambiental, como identificar el cambio climático, que han innovado, por ejemplo, en la creación de la televisión a colores, que han innovado, por ejemplo, en llevar a cabo y ser parte de la transformación tecnológica en materia de informática al compactar la información. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, tenemos que hablar de la capacidad que tenemos como país de poder a cabo de generar patentes. Hoy, una de las características para poder identificar si un país es altamente desarrollado es con el número de patentes que se tiene. Para estos temas hemos invitado, como todos los días, a Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Para que platiquemos un poco de esta vinculación de la educación, la ciencia y la tecnología. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar el día de hoy? Pues mira, hoy vamos a platicar acerca de la encuesta sobre la percepción de ciencia y tecnología que hace el CONACYT y el INEGI. Y para la primera gráfica vamos a hablar de cuáles son las profesiones que la gente trae en la cabeza. Por ejemplo, tú cuando eras niño y te preguntaban tus papás qué querías estudiar, ¿qué les contestabas? Pues yo quería ser abogado de chiquito y pues hoy soy politólogo. Mucha gente confunde la ciencia política con el derecho y hay que aclararles ahí, es una larga plática, pero pues bueno, no me desvié tanto. ¿Qué nos puedes platicar con esta primera gráfica, Alfonso? Bueno, la primera gráfica es, vemos en el punto número 1 que es los bomberos, es la parte que las personas como que tienen más en la cabeza, tienen mayor percepción de respetabilidad. El segundo es la enfermera. El tercero es el médico, y llama la atención que hasta el lugar número 4 está el investigador científico con el 27, casi el 30%. Aquí llama la atención porque por eso te hacía la pregunta, porque cuando le preguntas a los niños, muchos quieren ser bomberos, por este sentido de valentía y de ayudar a los demás, pero también llama la atención lo que se ha denominado como la bandera blanca, es decir, los que se dedican a cuidar la salud de las personas, pues siempre están en el primero o segundo segmento de ser la profesión más respetable. Es correcto. Luego en quinto lugar están los deportistas y llama la atención, como platicamos hace rato, de los últimos está el abogado, el banquero, el artista, que también podrías pensar que sería de los más populares, pero pues no. Entonces tenemos en cuarto lugar. Y también llama la atención el periodista y el hombre de negocios. Y entonces, pues esto lo que nos llama la atención es la confianza que existe, la percepción de la confianza de la sociedad sobre las profesiones, que tiene que ver también con el desempeño y con los resultados que presentan esos profesionistas. Sí, es correcto. Y por ejemplo, el ingeniero yo lo podría considerar como un científico y está casi en el 17% de percepción. Interesante gráfica, Alfonso. Vamos a ver la siguiente, por favor. La siguiente habla sobre los temas de investigación científica y qué papel juega el desarrollo en la industria, por ejemplo. Y entonces tenemos ¿Qué papel juega más bien la ciencia y la tecnología en el desarrollo de nuestro país? Es correcto. Entonces tenemos que de acuerdo, tenemos a la mayoría con el 84%, en desacuerdo el 7.6% y que no sabe el 8%. Si el gobierno al hacer la pregunta de si el gobierno debería de invertir más en investigación científica, pues tenemos aquí también una cifra que dice que casi el 90% de las personas tienen la percepción de que debería de invertirse más en ciencia y tecnología, un 10% de que no, que está de desacuerdo y casi el 3% de que no sabe. Que si al hacerle la pregunta de si debería de haber más mujeres dedicadas a la investigación científica en nuestro país, pues el 90% está de acuerdo en que debería de haber más mujeres. Yo creo que aquí así hablamos del tema de equidad de género y regresamos a unos temas que son muy comunes, pues estaríamos totalmente de acuerdo en que debería haber mayor participación no solo en el tema científico, sino en todos los temas. Claramente hay un consenso en nuestro país que los recursos públicos deben de estar destinados a la ciencia y la tecnología, y que claramente la ciencia y la tecnología produce y genera innovación, patentes que deben ser en favor de todas las personas, de todos los segmentos de la población, que contribuyan a reducir la brecha de la desigualdad y que generen nuevas oportunidades para los niños y para los jóvenes. Sí, es correcto. O sea, yo creo que la mayor parte de la población, en un porcentaje bastante alto, está de acuerdo en que la ciencia y tecnología es importante para el desarrollo económico de un país.
Vamos a ver la siguiente gráfica en donde claramente fuimos a identificar y preguntarle, bueno, no nosotros, sino la encuesta que llevó a cabo el CONACYT y el INEGI, de cuáles consideran son las áreas de especialización y de investigación que tienen que desarrollarse en nuestro país y cuáles consideran que son las áreas más atractivas para las personas. Pues aquí llama la atención que es el medio ambiente, el área en la que la gente tiene mayor percepción de que es la más importante para el desarrollo de la ciencia. En segundo lugar está la medicina, que ahí pues, tiene que ver con todos los temas de salud y de investigación con temas de salud. El tema de las tecnologías de la información y de comunicaciones, que es todo lo que hoy, quizás los niños están como muy inquietos en todo ese tema de cómo se hace un teléfono celular o cómo funcionan las computadoras o cómo se hace la transmisión de datos vía satélite, que es el tema de la internet y las gadgets. Muy poco porcentaje está interesado en el tema de las humanidades, en el tema de la filosofía y la literatura. En el tema de las ciencias sociales también ya reduce el interés de la gente por esos temas, por la genética, por la nanotecnología y la astronomía. Me llama mucho la atención porque cuando vemos los estudios de cuáles son las tendencias en el mundo y dónde hoy los países están invirtiendo de manera significativa, pues claramente lo están haciendo en lo que sería el estudio de la genética y la nanotecnología, en donde lo que plantean estos estudios y estos artículos científicos es que va a haber una revolución en la medicina. Hoy, cuando vamos al doctor, el doctor lo que nos hace es un diagnóstico de cómo estamos en ese momento a través, ya sea de una resonancia magnética, a través de una radiografía o incluso utilizando su estetoscopio o preguntándole a la persona cuáles son los síntomas que tiene de la enfermedad. Pero hoy claramente el uso de la estadística y el uso de los antecedentes genéticos que tiene la persona se van a convertir en los principales elementos que le permitan a los doctores poder dar un mejor diagnóstico, pero sobre todo poder formular soluciones distintas a enfrentar enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, y que eso conlleve a que realmente la población de todas las sociedades, de todos los países, pues generen una mayor expectativa de vida, pero sobre todo que permita combatir de manera frontal enfermedades que hoy están lastimando a la sociedad como es el cáncer. Sí, incluso que permita, con el tema del genoma humano, que permita erradicar enfermedades que están claramente establecidas en tu genoma y que te pueden quitar con tan solo quitar un, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Un gen de las personas. Un gen, exactamente, un gen de las personas. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde lo que nos plantean, y creo que es muy importante, porque cuando le fuimos a preguntar a las personas cuál es su acercamiento con la ciencia, pues la primera pregunta es, ¿cómo acercarse a la ciencia? Parece que es algo aburrido. Y en esta gráfica que nos presentas, habla ahí de cuáles son los puntos en donde las personas pueden acercarse a preguntarse el por qué y el qué de las cosas. Exactamente. Aquí pues, llama la atención, la gente lo que más visita son los parques de diversiones. El 49% de las personas va a los parques de diversiones. El zoológico o acuario también representan el 4.2%. 42%. 42%, perdón. El museo y la forma de acercarse al arte, el 26.4%. La biblioteca pública, el 24.1%. El teatro, el 22.9%. Exposiciones tecnológicas o industriales, el 18.5%, un museo de ciencia y tecnología, el 16.3%, el planetario, el 12.9%, y la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el 8.2%. Aquí lo que estamos viendo es que, pues como que las personas tienen más interés en actividades como recreativas, como ir a un zoológico o a un parque, que acercarse a un planetario o a un museo de ciencia y tecnología. Pero claramente la recreación, Poncho, también puede ser el momento de acercarse a la ciencia y la tecnología. Si, por ejemplo, vas a un acuario con tus hijos y te preguntas cómo es que los caballitos de mar pueden flotar en el agua, pues hay toda una respuesta científica de cómo la presión del agua, como el peso específico que tiene el caballito de mar, hacen que se lleve a cabo esa acción. Y me parece que son de las cosas que tenemos que destacar en nuestro país para que los niños y los jóvenes, cuando se pregunten el porqué de las cosas, puedan tener ese tipo de respuestas. También llama la atención, yo me acuerdo, por ejemplo, que en el mundo, cuando aún no existían estos medios de comunicación tan interconectados y respuestas inmediatas, pues estaban las grandes exposiciones universales.
Todo el mundo conocemos que Francia, una de sus características emblemáticas en términos de arquitectura es la Torre Eiffel, que claramente se inauguró cuando fue una de las grandes exposiciones industriales, en donde ahí los países iban a mostrar los adelantos tecnológicos. Y pareciera ser que hoy se ha perdido esa posibilidad, pero pareciera también que hay la oportunidad de que a través del uso de las redes sociales y del Internet, pues se pueda divulgar cuáles son los adelantos científicos más importantes con un lenguaje llano y común. Sí, quizás es por eso que a lo mejor la gente, en vez de ir a una exposición tecnológica o a un museo en donde quizás pueda encontrar ahí las respuestas a sus preguntas, como tú decías, como de las preguntas que salen del acuario, pues entonces quizás el Internet es una herramienta que utilizan más comúnmente para acercarse al tema de la ciencia y la tecnología. Otra de las discusiones que hay en nuestro país en todas las sociedades es qué porcentaje del gasto público y del gasto privado se destina a conocimiento, a formación de innovación. Y eso tiene que ver, está relacionado fundamentalmente qué porcentaje del Producto Interno Bruto se está destinando al gasto científico. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues aquí podemos ver que el gasto en investigación y desarrollo científico y tecnológico... Vamos a ver la siguiente gráfica, perdón que interrumpa. Gracias. Sí, aquí vemos que estamos revisando 4 países, México, Brasil, Estados Unidos y China. Y en el 2011 México tenía un porcentaje del 0.42% con respecto del Producto Interno Bruto. Brasil un 1.14%, Estados Unidos 2.77%, casi 3%, y China un 1.79%. Aquí recordar que una de las mejores prácticas o de las recomendaciones que tiene la OCDE es que sea el 1% del Producto Interno Bruto lo que debería de invertir un país en ciencia y tecnología. Y aquí lo que nos llama la atención es que como Estados Unidos casi triplica esta recomendación, cómo México está por debajo de Brasil y cómo claramente China está entre el 1.8 y el 2% del Producto Interno Bruto. Y eso de que lo que nos habla es de la creación de las patentes, de la formación de científicos, de la formación de líneas y de grupos de investigación en todas las áreas tanto de las humanidades como de las ciencias duras, pues está caracterizado en estos países. Sí, y cómo viene incrementando el porcentaje con año con año. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, donde nos puedes platicar, en el caso de México, qué porcentaje del gasto público lo lleva a cabo el gobierno, el Estado, y qué porcentaje lo lleva el sector privado. Pues aquí vemos que el mayor porcentaje lo tiene el sector público con el 58% y el sector privado participa en un 39%. Aquí lo que también les quiero compartir, algún día estaba platicando con el primer ministro alemán y cuando les preguntábamos cuál era su visión de futuro de Alemania, él lo que nos decía es que claramente su modelo de desarrollo estaba orientado en la creación de patentes. Como ustedes saben, Alemania se dedica a generar nuevas innovaciones en la industria farmacéutica, en la industria automotriz. Y lo que nos dice, hoy nuestro modelo de desarrollo está en que generemos nuevas y administremos las patentes que hoy tenemos. Y eso lo que nos conlleva es que tenemos un modelo de educación dual, es decir, que las personas que están en un centro educativo al mismo tiempo estén recibiendo la formación técnica que les va a permitir ser mucho más eficientes y de mayor valor agregado en las industrias que están patrocinando, ya sea la escuela primaria, secundaria o incluso la licenciatura en esos países. Qué interesante, hoy en México vemos que eso está totalmente desasociado. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde lo que podemos ver es cómo el gobierno federal está instrumentando el gasto en materia de ciencia. Es correcto. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en el 2012 el avance general del conocimiento requería una inversión de 35,000 millones de pesos. El tema de desarrollo económico de 18,538 millones de pesos. Y el tema de salud y medio ambiente, 9,725 millones de pesos. Y que en el siguiente año, que es el 2013, más o menos las proporciones son las mismas. Pues aquí me parece que lo que es muy importante y que debemos quedarnos con esa idea en este programa es cómo como padres de familia podemos tener la capacidad de incentivar a que nuestros hijos se estén preguntando el por qué suceden las cosas. Y cuando tenemos esa capacidad de que no solamente, como bien lo mencionaba hace algún momento Alfonso, tenemos la posibilidad de utilizar un iPad o un teléfono inteligente, pues que nos preguntemos es cómo se llegó a la posibilidad de que tú puedas apretar una tecla y te puedas comunicar al otro lado del mundo.
o que tengas la posibilidad de prender un botón y que puedas tener una videollamada con una persona que se encuentra en una población muy lejana. Y me parece que si como ciudadanos tenemos la posibilidad de incentivar que nuestros hijos, que las personas que nos rodean en nuestra comunidad, tienen esta capacidad no solamente de asombrarse, sino tratar de identificar el de por qué funcionan las cosas, es una manera práctica y sencilla que nos permita tener un mayor acercamiento con la ciencia y con la tecnología. No, y además yo creo que también el tema de la ciencia y la tecnología está relacionado con el cometer errores, porque varios de los hallazgos, si no más, yo me atrevo a decir que la mayoría de los hallazgos científicos se deben a errores cometidos por la gente que estaba haciendo el experimento, ¿no? Que en términos prácticos ese se lo denomina como el método de la prueba y el error. Es correcto. Es decir, yo quiero correr y quiero correr en cierto tiempo, entonces pues tendré que practicar esa prueba durante muchas veces hasta que alcance el tiempo que me he comprometido. O sea, lo que yo estaba diciendo y a donde iba mi punto es a que hay que perder el miedo de cometer errores porque es parte del conocimiento científico el que nos lleva a lograr tener un desarrollo científico. Refraseando lo que dices, hay que perder el miedo a la innovación y todo lo contrario, enfocarnos en una cultura de aprendizaje que esté fundamentalmente determinada en la innovación, que nos pongamos como propósito que alguna innovación en nuestra vida cotidiana tenemos que hacer y que es nuestra responsabilidad documentar y compartir esa innovación para que se vuelva, bajo un método científico, en un elemento que se pueda reproducir no solamente en nuestra comunidad, en la sociedad, sino sobre todo en los sectores productivos. Es correcto. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas buenas noches. Vamos a regresar, hicimos una entrevista a Enrique Villa, que es el presidente del Colegio de Sinaloa y que ha sido director del CONACYT y director del Politécnico Nacional, que en esta entrevista que realizamos hace algunos días nos comparte cuál es su visión de cómo podemos fomentar la ciencia, la tecnología, pero sobre todo cómo articularla con la educación en México. Regresamos.